Seguimos en punto de partida, vamos a escuchar en este segmento del programa la palabra de dos economistas, dos visiones. Por un lado la palabra de Agustín Datelis de La Gran Macro, refiriéndose a la estructura productiva desequilibrada del país y al proceso industrializador. Y por otro lado, la visión crítica de Luis Laferriere, economista entrerriano, refiriéndose al modelo de agronegocios, a la exportación de commodities y a la minería a cielo abierto. ¿Cómo impacta esto en el medio ambiente y en la vida de todos los argentinos? Los escuchamos. Bueno, a ver, una de las cuestiones que en Argentina tenemos pendiente, por decirlo de alguna manera, para avanzar en este proceso de desarrollo de acá en adelante, es el tema de la política industrial, digamos, ¿no? Argentina, nosotros tenemos una estructura productiva desequilibrada, ¿sí? Donde hay que avanzar en equilibrarla, digo, en la dinámica industria, campo, ¿sí? La política industrial que debería hacerse también para industrializar la ruralidad, ¿no? Como se dice también, generar valor agregado a toda esa producción primaria que se genera acá por nuestras propias características, se termina exportando como tal, y además desarrollar industria con valor agregado en ciertos sectores claves de la economía que, producto de un plan industrial, habría que empezar a determinar más ciertamente cuáles son esos sectores. En el marco de un plan de desarrollo a largo plazo. Bueno, en Argentina ese esfuerzo es doble porque venimos de una fuerte política de desindustrialización, con lo cual, por ejemplo, avanzar en lo que es una política de sustitución de importaciones o de industrialización por sustitución de importaciones requiere un esfuerzo muy grande, porque hoy, por ejemplo, en nuestro país, donde en la etapa del ciclo en la que estamos empezamos a enfrentar la cuestión de la restricción externa, tiene que ver con nuestra propia desindustrialización, tiene que ver con que para industrializar la economía somos muy dependientes de insumos de capital, de bienes de capital, que son insumos importados. Para importar esos bienes hacen falta divisas y a veces se generan cuellos de botella, que es esto de la restricción externa, producto de la etapa del ciclo económico, situación externa, etcétera, que hacen que sea complicado contar con esas divisas. Entonces, hoy Argentina avanza en una sustitución de importaciones. Lentamente, yo creo que deberíamos empezar a profundizar de acá en adelante mucho más el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones hacia adelante. Pero cuesta mucho. Hay que empezar a plantearse política industrial en ese sentido, hay que empezar a plantearse y hacer estudios muy específicos de cuáles serían aquellos sectores a los cuales hay que apuntar para empezar a focalizar las líneas de crédito subsidiadas, etcétera, y trabajarlos activamente desde una política industrial activa a esos sectores en el marco de equilibrar la estructura para evitar tener estos problemas después hacia futuro. Me parece que Argentina trabaja en esto. Argentina, por ejemplo, desde la Administración del Comercio Exterior, hoy está protegiendo algunos sectores que en la etapa en la que se encuentran es clave protegerlos para que puedan desarrollarse y crecer. Son industrias incipientes. Y acá hay que analizar que hay algunos sectores de la oposición, por ejemplo, y economistas que los representan, que cuando exponen sus propuestas económicas, una de las propuestas que exponen es la de la industrialización de la economía, y una de las críticas que hacen es que al modelo económico actual le hace falta una política industrial más fuerte, cuando en realidad eso choca directamente con otras propuestas que también llevan adelante ellos desde su rol de opositores, que tiene que ver con las críticas a la administración de las importaciones, la necesidad que tiene Argentina de integrarse abriendo el comercio exterior y dejando de lado estas medidas proteccionistas, etcétera, lo cual choca directamente. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no puedo pretender industrializar sectores que hoy se encuentran en una etapa incipiente si no hago política industrial y si además de la política externa no protejo estos sectores. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de medidas, como otras que proponen de la oposición, que muchas veces chocan en sí mismas. Entonces, de un lado me dicen que hay que industrializar la economía porque eso, desde el punto de vista del marketing político, es bien tomado por el público, pero desde otro lado me tiran una serie de propuestas que no van en ese sentido, como por ejemplo una devaluación abrupta del tipo de cambio, como por ejemplo liberalizar el sector externo, etcétera, etcétera. Dentro de este panorama mundial de cada vez mayor destrucción, concentración planetaria,
nosotros somos parte de esta realidad mundial, es decir, la Argentina es una sociedad capitalista, pero capitalista dependiente, lo que significa que además de estos grandes males, se agravan por la situación de vulnerabilidad y dependencia frente a los grandes poderes mundiales. Y a nivel de la Argentina estamos, lo que yo caracterizo, ¿no?, viviendo una etapa después de la destrucción del modelo de sustitución de importación, el modelo ISI, después de una larga crisis desde los mediados de los 70, mediados de los 90, se fue generando un nuevo modelo, una nueva forma de organización económica y social sobre la base del capitalismo dependiente, que tiene como particularidad lo que yo le llamo un modelo neocolonial extractivista de depredación y de saqueo. ¿Por qué? Porque las políticas en general, desde mediados de los 90, cómo se va edificando y construyendo este modelo económico-social en la Argentina, las grandes decisiones, las líneas estratégicas y los principales sectores que han crecido en la economía son los sectores que están comandados por las corporaciones transnacionales. Es decir, podemos ver inclusive cada uno de los principales sectores y vamos a ver agronegocio, megaminería, hidrocarburo, automotriz, es decir, por eso digo que esa línea estratégica no son decisiones desde el país, la toman las grandes corporaciones. Y esto va más allá de uno u otro partido político. Son decisiones que yo entiendo que comprenden lo que llaman las grandes políticas de Estado implícitas, que no se dicen por ahí tan abiertamente como política de Estado, pero todos coinciden, nadie los cuestiona, en general de los grandes partidos políticos que han gobernado la Argentina o que aspiran a gobernar. Entonces en este modelo que yo le llamo neocolonial por eso, porque no lo definimos nosotros, sino que se define desde afuera, y digo depredador y tiene que ver con esto, que se basa en un uso irracional, intensivo, una sobreexplotación de nuestros bienes comunes. Fundamentalmente el caso de la megaminería y petróleo está claro. La megaminería significa sacar en términos de 20 años recursos que llevaron entre 8 y 12 millones de años de estar en el planeta. La megaminería significa arrasar, volar montaña, huecos gigantescos, contaminar el agua, acabar con la vida en toda esa zona, y en 20 años se levantan los proyectos porque han arrasado con todo, en 20 años, es decir, la minera de La Lumbrera, la primera megaminería que entró en el año 97, anticipó que ya en el 2017 termina eso, empezará a hacer otro gran pozo gigantesco, pero digamos, extractivo significa esto, es decir, sacar todos los recursos a una tasa tan rápida que no permite la recomposición ni por millones de años, ¿no? Extractivo y depredador, es decir, estamos viviendo ya las consecuencias en el caso, por ejemplo, de los hidrocarburos. Sacar furiosamente el petróleo de su suelo y nosotros estamos contentos porque crecía el PBI, crecían las exportaciones de gas, ¿hasta qué? Hasta que nos quedamos sin reservas. Y ahora, mucho frío, mucho calor y estamos en colapso. Hoy mismo, una de las principales pérdidas de divisa que tiene el país es que tiene que importar algo que nosotros teníamos para poder vivir nosotros dignamente por un tiempo. Entonces, este modelo de depredador es sacar recursos, y otra forma de sacar recursos es el modelo de agronegocio, la monoproducción de soja transgénica, es decir, sacarle al suelo la gran cantidad de los nutrientes que no se reponen. Hoy los mismos sectores involucrados, ¿no es cierto?, en los agronegocios dicen estamos reponiendo nada más que un 30% de los nutrientes que sacamos, eso se va con el agua virtual que se va junto con la cosecha y no se recupera más. Entonces, esto es lo grave, ¿no es cierto?, las perspectivas, es que si nosotros seguimos así estamos viviendo la euforia del saqueo en este momento, porque todavía esto no alcanza como para distribuir algo, pero nosotros vamos a una situación donde no va a quedar nada, no va a quedar territorio, no va a quedar suelo, no va a quedar recurso. Por eso digo, este es neocolonial, depredador y de saqueo, y en esto es donde lamentablemente no se ponen los debates que deben ponerse. Los debates se ponen en cuestiones totalmente secundarias, que si un punto más de inflación, que si algo de o no más o menos déficit, lo cual puede ser válido, pero dentro del marco de que a dónde vamos. Si uno puede tener déficit para recomponer el sistema social, para recomponer la sustentabilidad de la producción, o puede poner, y ese déficit puede recuperarse, es decir, no se pone en los balances de la economía convencional, lo único que se pone es si una actividad es rentable y si el sistema económico da posibilidades de rentabilidad a las empresas y si la economía crece o no crece. No importa cualquier otra cosa, y yo creo que justamente lo más importante no olvidamos, lo más importante que es la sociedad, las relaciones sociales y las relaciones del ser humano con la naturaleza de la cual forma parte. Entonces, en este marco es donde uno ve los debates, los grandes debates en televisión, en las campañas electorales, las grandes propuestas, que ya ni siquiera hay propuestas demasiado grandes, pero se discute por cuestiones secundarias
y no se habla de qué se va a hacer frente a este proceso de depredación y de saqueo gigantesco. Por ejemplo, este gobierno tiene líneas estratégicas, entre comillas, para el agro, para la industria. Para el agro, bueno, es hacer más de lo mismo, es decir, avanzar más en la monoproducción de soja transgénica o ahora también el maíz transgénico, que es absolutamente depredador del suelo, contaminador de las aguas y va envenenando lentamente la población. Entonces, como no matan en la primera fumigación, los efectos, digamos, subletales y crónicos no se ven, salvo después de un tiempo, ¿no? Y la pérdida de fertilidad del suelo también. Entonces, esto es grave porque no tenemos futuro por ese camino. Y ahí es donde uno ve que los grandes partidos políticos se pelean, pero no cuestionan y no ponen en debate estos temas. El tema del petróleo no lo pusieron en debate y ahora estamos viendo las consecuencias. El tema de la minería no lo ponen. Es decir, hay como un panorama donde parece que implícitamente se acepta como políticas de Estado estas grandes líneas estratégicas y no se cuestiona los problemas fundamentales.